Juan 3:7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, es sadik, como él es un sadik, que era lo que estábamos hablando al principio. Nosotros tenemos que ser justos, justos, porque nosotros somos seguidores de un justo, no de un justo. Nosotros somos seguidores de sadik, del justo. El que practica el pecado es del diablo. Dígame, hay una cuestión que se llama practica. ¿Se acuerdan que yo lo expliqué? Que practica, es una persona que es constante, que no puede salir de eso y por el contrario, se complace en eso. Sí, como cuando uno era esclavo de un vicio, por el alcohol. Si uno, uno siempre se justifica, no, pero uno no hace daño. Es que yo tomo cada 8 días, o no, yo me las echo cada mes. Es una persona que practica, o sea, que es esclavo de eso, que se complace en esa situación, ¿sí? O como el que es jugador. Dice, no, pero es que yo no juego mucho, yo me juego 1.000 pesos diarios. Es una persona que está atada a eso, que es practicante de eso y que se justifica en eso y ve algún tipo de deleite en eso. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Óigame, el diablo peca desde el principio. O sea, él no puede dejar de pecar. Satán no puede dejar de pecar. Satán se puede arrepentir. Si el Eterno lo permite. No, porque fue creado para eso. Satán se puede arrepentir. Pregunto, ¿alguno aquí se arrepintió? No. No, señor. Te dieron, ¿cierto? Te dieron el arrepentimiento. A mí me dieron, yo no me pude arrepentir. Yo por mí solo no me puedo. Yo siento un remordimiento, una pena, una vergüenza moral o yo qué sé. Pero el arrepentimiento me lo da el Eterno. Por lo tanto, discúlpame, Satanás no se puede arrepentir, porque el Eterno nunca le va a dar el arrepentimiento. Como sus hijos, ahí lo va a llamar, como los hijos del diablo. No quiere decir que el diablo se acostó con una señora y tú, no. Quiere decir que su descendencia, o sea, lo que le pertenece a él o lo que es parecido a él, ellos no se pueden arrepentir. Vamos para allá. ¿Qué me vas a decir, perdón? El arrepentimiento puede llegar en cualquier momento. Sí. O uno ora porque llegue, No. o en el momento en que el Eterno vea. Que el Eterno dispone ese momento, ese instante. Eso no. Lo único que nos manda es Así uno no lo sepa. que sí. Así tú puedes estar, por ejemplo, en un bus y escuchar una charla de quien sea. O puede alguien estar al lado y decirle, mire, ¿sabes qué? Este versículo dice esto. Y uno dice, sí. Nunca la ha tenido en cuenta y ese día el Eterno decidió, pues, darte la luz. Él no decide un momento o un instante. Es el hombre el que quiere hacer eso. Cuando dice, pase al frente y acepte a Jesucristo. Eso no. Por lo que yo he dicho, el tipo que estaba ahí crucificado cuando aceptó a Jesús, nunca. Pablo, no, sí, yo te acepto. No, él decidió ese momento. Es más, Pablo iba pensando en algo de eso. No, llegó y ¡pam! Cayó en tierra. Sí, ¿a quién persigues, Pablo? Él no buscó ese momento. El arrepentimiento viene cuando el Eterno decide que es el arrepentimiento. Cuando Él decide, además el Padre decide engendrarnos, llamémoslo así, decide que nosotros nazcamos a una vida nueva. Además, hay una persona que puede estar, ejemplo, me pasó con alguien que era hijo de un pastor, digo 18 años, digo 18 años, y yo di una charla en un grupo una noche y llegó y me dijo, ¿sabe qué? Hoy me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta, o sea, me dijo 8 días después, que yo nací en este grupo, ¿sí? Y o sea que yo estuve 17 años en un hogar cristiano, con papá cristiano, mamá cristiana, abuelo cristiano, pastores cristianos, banderas cristianas, todo era cristiano, y yo nunca fui creyente. ¿Sí? Porque hasta hace 8 días yo entendí que nací de nuevo. Y dije, bueno, pues, me parece genial. Pues, como dice, eso lo decía el Padre Eterno. Eso no, usted puede hacer 1.000 oraciones y el Eterno dice no, pues no. ¿Cuántas gente de nuestra familia no ha orado? Yo tengo una tía que ha hecho la oración de fe como unas 500 veces. Y ahí sigue lo mismo. ¿Sí? Porque el Eterno no ha permitido. Entonces el hecho de que estemos aquí sentados, a mí me hace que esto es de valorar mucho.
¿Sí o no? Porque el Eterno podría fácilmente endurecer nuestros corazones. ¿Cuál es el problema? Endurece una nación completa, una casa, la casa de Judá. ¿Por qué no nos va a endurecer a nosotros? Entonces ha tenido misericordia con nosotros. Hijitos, no, todo aquel que es, perdón, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio y él no puede dejar de pecar, no puede, porque como dijo Gonzalo, nació para eso y el Eterno no le va a dar el arrepentimiento. Así no es que el diablo se pueda arrepentir, nadie se puede arrepentir. Siente un remordimiento, pero nadie en este mundo se puede arrepentir. Sí, Juan Bautista decía arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestras iniquidades. Pero antes de yo empezar a hacer un cambio en mi vida, ¿qué se generó en mí? El arrepentimiento. Y lo que llamamos nosotros un nacimiento de nuevo. Que fue lo que le dijo, Yeshua le dijo a Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, ¿no sabes esto? Y el judaísmo habla de un renacimiento. El judaísmo ortodoxo habla de que una persona tiene que renacer. Entonces le dijo a Nicodemo, que era un hombre de la ley, dijo, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes eso? Porque le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces el Nicodemo que le dijo, ¿cómo así me tengo que meter otra vez al vientre de mi mamá? Dijo, no. Lo que es nacido del espíritu, ¿qué cosa? Espíritu es. Dice así como el viento sopla, así que para día se dice el espíritu. Así el nacimiento. Entonces, aquí dice que el diablo peca desde el principio. Él no se puede arrepentir porque el que concede el arrepentimiento es Baruch Hashem. Es decir, él va a seguir de por vida así. Como algunos aquí en la tierra van a seguir así hasta que mueran. Porque el Eterno no les da el arrepentimiento. Pero bendito sea Hashem que nos dio a nosotros el arrepentimiento, que nos hizo renacer por una esperanza nueva. Todo aquel que ha nacido de Dios, para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Lo leo en otra versión. Quien comete el pecado es del diablo, que ha sido pecado desde el principio. Precisamente para esto se manifiesta el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El Eterno, cuando me llama, cuando hace que yo renazca para una nueva esperanza, en mí se empiezan a desaparecer las obras que yo tenía. Claro, entre una de esas la idolatría, la mentira, la lujuria, no sé, la drogadicción, el alcoholismo. Entonces, todas esas obras que yo he montado, la hechicería, la brujería, todo lo que yo he armado con él, ¿quién empieza a deshacerlas? Yeshua HaMashiach. Cuando el Eterno entra, ¿cierto? El Eterno decide que yo entre a una nueva vida. Dice, el que practica, hijitos, todo aquel que es nacido, 3:9, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, no quiere decir que no peque. Ya les dije, Satanás practica el pecado, es decir, él es pecador por esencia. Nosotros no, nosotros caemos continuamente de rodillas al Eterno por nuestras faltas, por lo que hacemos mal, por nuestra ira, nuestro temperamento, nuestro carácter. Eso nos lleva a que nosotros hagamos algo manifiesto. Alguien que me dice, pues siempre, obras dignas de arrepentimiento. Alguien que me ayude con eso. Frutos dignos de arrepentimiento. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces ahí dice, Lucas 6, 3:9. Lucas 6. 3:8. 3:8. Mateo. No, Lucas 3:8. Lucas. Entonces dice, hacer frutos, ¿cierto? Dignos de arrepentimiento. O sea, que el Eterno en mí genera el arrepentimiento. Pero automáticamente tiene que generarse en mí, ¿qué cosa? Los frutos de ese arrepentimiento. Entonces, tiene que haber un fruto de ese arrepentimiento. ¿Cuál? Por ejemplo, si yo era alcohólico, empiezo a tener una lucha contra el alcohol. Si yo practicaba las brujas, hechiceros, yo qué sé, empiezo a tener una lucha contra esa área. Si yo era blasfemo, empiezo a tener una lucha diaria contra esa área de mi vida. Entonces, eso es un fruto digno de arrepentimiento. ¿Sí? Fruto digno de arrepentimiento. Satanás no lo puede hacer.
Sí, porque él no va a luchar contra ninguna de sus áreas. Ni la persona que practica el pecado. Nadie que practica el pecado hace un fruto digno de arrepentimiento. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, sí, nosotros empezamos a decir, no, esta área hay que cambiarla. Yo no creo pues que Satanás se ponga a hacer eso. Y ay, no, sí, ese hay que cambiarlo, sí, eso está como mal, no sé. No. Para ellos no existe ese grado. Para nosotros sí. El fruto digno, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios, versículo 3, no practica el pecado porque todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica, no quiere decir que no peca, no practica. Es que yo quiero que por favor quede claro la cuestión es entre practicar y pecar. Hay una diferencia muy grande. ¿Sí? Satanás practica el pecado, mientras que nosotros pecamos. Y le digo que sí porque Juan dice al principio, ¿sí? ¿No? Si decimos que no pecamos, ¿qué cosa? Nos mentimos a nosotros mismos y eso ya es un pecado. Y lo hacemos él. Y lo hacemos a él mentiroso. ¿Ya que nosotros pecamos? Sí. Pero esto se escribo no para que se echen a la locha, sino esto se escribo es para que no pequéis, es decir, para que luchemos contra esa área de nuestra vida. No para que digamos, no, es que yo soy así. No, pues todo borracho dice así. Dice, todo aquel que es nacido, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no peque. Porque la simiente de Elohim permanece en él. Porque la simiente. ¿Cuál es la simiente de Elohim? Yeshua. Mashiach. La simiente, la esperma. La esperma del Eterno permanece en donde no permanece, imagínense. ¿Quién la saca de ahí? Dice que permanece, el término es constante. Mashiach, la esperma, ¿permanece quién? En mí. Por eso esa esperma, por medio de esa esperma, ¿qué cosa? Me dio vida. Sí, la será. Entonces, la esperma, todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la esperma de Elohim, Mashiach, permanece en él, permanece. No dice que se va a las 7 de la mañana, que regresa a las 9, que a las 10 vuelve y arranca, que a las 12 vuelve y aparece. Entonces por la mañana amanece salvo y por la tarde en el infierno. Y a las 5 vuelve y se va para la casa y vuelve. Eso es un sancocho. O sea, la esperma se va y se viene. No, dice la esperma permanece. ¿Sí o no? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede, y esa palabra pecar, debe ser sustituido por practicar. Y no puede practicar el pecado. Y no pecar, porque todos pecamos. Y no puede practicar el pecado porque es nacido de Elohim. Yo soy nacido de Elohim. Yo soy nacido de Dios. Por medio de la simiente, por medio del esperma. ¿Y cuál es la simiente de Baruch Hashem? Yeshua HaMashiach. No puede practicar. Correcto. Es que dice Practicar no el puede pecado. pecar. Sí. Dice todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado. Porque la esperma de Elohim permanece, póngale ahí con colorete, permanece en él. Y no puede practicar el pecado porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos de Hasatán. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Que un pastor, que es uno de mis pastores, yo solamente tuve 4 pastores en mi vida, los otros eran los carretudos, sí, los otros sí eran vendeflores. Dije, ojalá viniera él y me animara. Sí, yo siempre anhelé uno que fue mi pastor, Jairo Monroy, un muchacho que se llama Jairo Monroy, que sí lo consideré un pastor, él sí era un pastor, él es. Un hombre de zapatos rotos, un hombre que predicaba y en su casa no había que comer. Y yo le decía, Jairo hermano, me decía, vamos a predicar. Y yo le decía, pero, ¿y cómo anda en la casa? Y dijo, no hay que almorzar, pero vamos a predicar. ¿Sí? Yo vivo la fe. Vamos a pasar un momento difícil. Él hacía un negocio, se vendía, no se vendía, lo que se vendía lo debía, en fin, estaba en ese proceso.
y nos íbamos para Cazuca, nos íbamos para zonas rojas de Fátima, para Villa Alsacia, para unos barrios que eran pero calientes, y nos íbamos a predicar allá. Entonces, ese señor es pastor. Él es creyente. Él sí es creyente. Él no anda con guardaespaldas ni nada de esa vaina. ¿Sí? Y me metió eso a mí. Me vendió eso, me contagió ese amor. Él sí me contagió ese amor. Él dijo, esto es una pasión vieja. Porque él me decía, pero este loco con zapatos rotos, Dios mío. Y con su saquito y se para con una Biblia en un púlpito, hermano. Predicando en unos barrios calientes. Siempre tiene una persona como que lo coge a uno con, perdónenme la expresión, con berraquera. Y esto es así. Yo también tuve una persona que me enseñó bases firmes. Y por eso es que ha pasado cosas, situaciones difíciles, pero ahí uno pegadito a la mano. Claro, claro. No, yo vi que ellos me enseñaron eso. Yo tuve 4 personas que me enseñaron. A mí no me enseñaron este cuento. Mira, a mí no me enseñaron este cuento de una forma barata. Sí, que es que tengo dolor de cabeza, que es que llovió. No, a mí no me enseñaron eso. A mí no me enseñaron eso, que es que mi mujer se pone brava. Que se ponga brava. Mi misma esposa ha dicho, no lo veíamos en la semana. Estaba en la iglesia. Me importó lo mismo. Para mí esto es vida o muerte. Y lo vivo así, lo predico así, lo siento así, por eso me siento a estudiarlo así. No, que es que, no, es que tengo una diarrea, no puedo ir por allá, ¿sí? No tengo para el bus. ¿Usted cree que a mí mis maestros, mis profesores, José Capera, que es mi otro profesor, mi otro maestro, una vez en el completa inmunda los dos, y íbamos a pie, no teníamos para el bus. Entonces me dijo, ¿qué va a hacer? Le dije, no, pues para la casa, mirando que lo llevé por 500. Me dijo, vamos a predicar allá a San Mateo. Le dije, camine, pues vamos para San Mateo, ¿sí? Con folletos y reparta al sol y al agua, ¿sí? Éramos contentos haciendo esa vaina. Que me duele la cabecita, que está lloviendo, que es que la mujer se puso brava, que se ponga brava. A mí me enseñaron el evangelio así. A mí no me dijeron, ay, sí, es que tengo dolorcito de cabeza, no puedo ir por allá, es que el trancón, sí, mi mamá se pone brava. Venga acá, yo le doy, pero vaya. O sea, esa baratija no me la enseñaron a mí. Me dijeron, tiene que echar pata, eche pata. Aquí a los señores los subía 1 hora y media en un Transmilenio, ¿o no? 1 hora y media yendo, hora y viniendo. Sí, y allá me tocó venirme una vez a pie, porque no tenía para el bus, de la 80 de Villas de Granada. A las 11 de la noche, llegué aquí a la 1 de la mañana. A mí me enseñaron el evangelio así. No, hacía comodidad, es que hoy hay partido. No, a mí me gusta el fútbol también, ¿qué importa? Sí, pero primero está este paseo. Y la gente busca eso, esa salida. Es que mi marido, que la regañe y que la mate, dice el caso. A mí me enseñaron eso a mí. Que es que la mujer se va, que se vaya. Esto es el evangelio. Esto no es un cuento de hadas. Por eso sé que cuando caí el Eterno me paró. Porque aquí había adrenalina. Y hay todavía poder. ¿Sí? Sí, no, que es que me duele la pata, pues vamos, ponemos una inyección, sentamos aquí. O han visto que el muchacho diga, no, es que me duele el ojo. Pues que le duela. Vea con el otro. ¿Sí o no? Eso fueron, sí. Ponga el otro. Esos fueron mis maestros. Caminar por allá, por las lomas, dar folletos, coger un megáfono como el que vende helados, ¿sí? Tener una causa. Y todos veníamos de la misma escuela. Gigi Ávila. Él nos enseñó esas cosas. Por eso, estos días, el miércoles, se cumple un año, de 2 años de su muerte. Él nos enseñó esto. A mí me enseñó eso. Gigi Ávila. Me dijo, por esto se da la vida. Esto no es un librito cualquiera. Esto se vive. ¿Sí? Así al vecino, a la abuela no le guste de malas. Si hay que tirar chancleta, la tiramos. Si hay que tirar filo, tiramos. ¿Cuál es el problema? La comodidad mata la fe. El cómodo lo matan. Y más hoy, Biblia aquí, Biblia aquí, Biblia allá. Mis maestras, porque yo tuve maestras, que les he dicho, se subían en una flota y las bajaban, porque tenían Biblia, en el año 1972. Entonces, llevan una Biblia, las señoras se bajan. ¿Por qué? Porque llevan Biblia. Entonces la hermana le dijo, pues escondamos las Biblias. Y la más mayorcita, le dijo, nunca, jamás voy a esconder mi Biblia.
jamás, que me bajen 1000 veces, pero no les conto, porque esa es mi vida, eso es mi vida, y eso tiene que haber pasión por este negocio, por eso cualquier cosita los distrae, que es que me duele la cabeza. ¿Usted cree que para la escuela nosotros venimos, le duele la cabeza? Cómprese una, Cabeza. ¿sí? O una. Sí, una cabeza. Eso no era nada para nosotros. No fue nada. Unos barrizales de voz a Brasil. Uy, no, eso sean unos tacos así de barro a orar por unas familias que no han comido en todo el día. Y nosotros igual de vaciados a ellos, predicando la fe. ¿Sí o no? Cristo viene. Y nosotros diciendo, no, sí, es que vengo muy fregado, qué pena con ustedes. Traigo dolor me duele la barriga. Uf, no, ¿qué va a servir de eso? No sirve, no sirve. Pues lo digo. Entonces, a la escuela en la que uno viene, nosotros enseñamos a hacer carrobombas espirituales. Y yo sé que si yo hablara con José me dijera, no, estuve para el Amazonas, que ahí me matan. La otra vez estuvo para en Tuluá y le van a sacar unos brujos a correr. Me llamó. Me dijo, no, tengo un poco de brujos aquí pegados. Y eso se reúnen a la casa a echarme en curques y todo eso. Y le dije, ¿usted qué va a hacer? Dijo, pues, ¿qué cree? ¿Quedarme aquí? ¿O qué arranco a correr? Le dije, no, señor, vamos a ayunar y vamos a interceder por usted. ¿Qué tal? Bueno, pues coja una flota y se venga si puede. No, eso no funciona así. Sigo. He dicho. ¿Usted cree que me duele la barriga? Por Dios santísimo. No. ¿Dónde diga? En él entra para 10. 10. Pues leyó el 9. Ah, pero le dejó allá a la niña que iba a leer un párrafo. ¿Cuál era? Santiago 1:27. Del- Yo esperando la entrada. Sube la entrada. Sí. Bueno, entonces, la forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas Sí. en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Léelo por favor, no, la verdad que es que tiene una producción medio dispersa. Santiago 97. Mientras que ella lo diga, te voy a decir más o menos rápidamente Gigi Ávila. A él, la esposa, la hija se la picó un pastor a machete. A la hija de Gigi Ávila, mi maestro, mi máster. ¿Sí? Santiago 1:27. La hija de él era una creyente congregada. Él es un esposo pastor. se la mató. Y el esposo la mató, la picó a machete, siendo creyente y estando en la misma iglesia. ¿Y sabe qué hizo el viejito? Le echaron a la cárcel. Él fue, lo visitó, Lo perdonó. lo perdonó y dijo, usted va a trabajar conmigo. Imagínense, trabajar en el ministerio. En el ministerio. O sea, escuchar el testimonio de él cuando él habla del relato de la muerte de la hija. Este no es. Que muy que no es. Sí, se la picó viva. Un man de la congregación, un creyente, y él va hasta allá, le dice, yo lo perdono y usted va a trabajar conmigo. ¿Sí? O sea, eso no, como le digo, para él eso tuvo que haber sido doloroso. Pero él no dijo, ay, siento dolor de cabeza, me duele la barriga. No, yo predico la fe. A eso me mandaron. Listo, dice. La religión pura. Eso. Entonces, más o menos, disculpa, te acoto la larga respuesta que he dado. Vamos a la Sí. La religión pura y sin mácula delante de Elohim, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula delante de Elohim, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Digamos que eso es una manifestación, llamémoslo así, de amor. Yo como creyente, tener misericordia, no sé, con una viuda, una huérfana, alguien que esté cerca a mí, ¿sí? Compasión, ¿sí? Como yo les dije, no es el sistema que utilizan aquí, que es lo que hablamos con Jessica, que es el sistema que utilizan, yo le bajo la guardia a usted para que usted me ayude. Es decir, yo cargo un niño, pongo cara de sucio, volteo el cuello, ¿será que usted me puede ayudar? Eso no es misericordia, eso es tener que pesar. Y el pesar no lo dice la Torá. Uno va por pesar, generalmente porque le bajan la guardia. Ay, pobrecito. Cuando se dijo pobrecito no de nada, porque no se le cuenta como obra.
Porque ese pobrecito suena, si usted mira la acción pobrecito, mírala bien, analícela bien. Pobrecito. ¿En qué posición me estoy colocando yo? En una posición alta. Que yo estoy demasiado bien y que él está demasiado mal. Pobrecito. ¿Sí? Y eso no cuenta. O sea, la actora no lo cuenta como ley. ¿Qué es eso? ¿La alarma? No sé, vibró. Entonces, seguimos con Juan. ¿Dónde quedó recién el versículo de Juan? Es con la Arranca para 10. ¿Para 10? Entra 10. 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Entonces hay dos corrientes, ¿no? Pues no es que el diablo tenga hijos ni tenga un nacimiento, porque alguna vez alguien me dijo eso, no, es que Satanás tiene hijos. Y yo dije, bueno, ¿y con quién se acostó? Que dijo, no, es que hay una simiente, desde la simiente de Caín. Le dije, pero es que no es por simiente, es por elección. O sea, porque me imagino que los descendientes de Caín, no todos se van al infierno, hay algunos que el Eterno va a elegir, porque es por elección, no por simiente. Porque si fuera por simiente, nosotros seremos elegidos por Abraham y no por elección, que eso es lo que cree el pueblo israelita judío, que ellos son por pueblo, elegidos, y no es así, es por elección, es decir, porque eligió a cada uno, porque aún entre los judíos hay gente atea, ¿sí o no? Pero si hijos de Abraham son hijos de Abraham. Si ellos dijeron eso, sacaban pecho por eso. Vosotros sois esclavo, dijo, pero esclavo nosotros no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Gonzalo acaba de leer eso, ¿sí o no? Aún de estas piedras, Oigan, Yeshua me podría levantar hijos de Abraham. Dice, porque este es el mensaje, perdón, en esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos de Hasatán. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Elohim. Lo que pregona Juan aquí es lo que estamos hablando ahí de los dichos de Yeshua, ser una persona como justa, tener un buen comportamiento, un comportamiento justo. Sí, uno confunde a veces el pietismo con la justicia, que sí, yo tengo que ser justo, no pietista, yo tengo que ser justo conmigo, no pietista, yo tengo que hacer un justo juicio de las acciones de mi hijo, no un pietismo, porque uno que hace generalmente, disciplina al chino y a los 2 segundos lo mima. Bueno, algo así. Algo así. No, justicia, y digo, ay, pobrecito, y no sé qué, y tal, no sé qué. Eso no es justicia. Eso es mal educarlo. Mal educarlo. Porque aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. ¿Y cómo sabemos que nosotros amamos? Primero que todo, ¿cuál es el mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? Y amarás al prójimo como a ti. ¿Y cómo sé que amo a Dios? El que me ama, Yeshua dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. 8:24. El que tiene, mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿sí? ¿Qué es amar entonces? Tener un mandamiento y guardar los mandamientos. Eso es amar al Eterno. Amar al Eterno no es, Diosito, hoy tú me has acariciado como esa pétalo del desierto, hoy he sido nuevamente iluminado en la aurora de tu mañana. Eso no es amar. ¿Qué es eso? Esto es mira. Cuarta de chulla. No, eso no es amar. Yo siento que Dios me acarició y es que Él me ama mucho. No, eso no. Dios me acarició. Sí, eso no dice nada de amar. Dice el que me ama, ¿qué cosa? Cumple mis mandamientos. Es el que me ama. Ese es el que me ama. El amor no es el que me dice palabras lindas y Dios no necesita palabras lindas. ¿Será que Dios se va a ofender porque yo digo feo? No, pues se puso a llorar. Digo, Dios es feo. Ay, él se puso a llorar unos días. Muy sensible. Sí, y yo le digo, Dios es lindo. Y entonces él dice, ay, saca rosas. Y ay, sí, como que lindo. Y dice, uy, sí, que, ay, caramba, sí. No me han dicho, hace días que no me decían lindo. No, nada de esa vaina. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Sencillo. Eso es así de facilito. No hay que negociar ahí. No, el amor no se negocia. El amor eterno. Sí. Sigue el pasaje, por favor. Juan.
Juan, Se siga van leyendo. Sí. Bueno, están en Juan 14, 21. Sí, ¿Lo sí. pasamos o vamos a primero? No, Juan Juan 14. 14, Vamos a 21. primero. El que tiene mis mandamientos Sí, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. imagínese. ¿Eso qué quiere decir? Si yo acabo de entender qué es el amor, ¿cierto? Si yo acabo de entender qué es el amor, que es tener los mandamientos y guardarlos, ahora entiendo que Baruch Hashem me va a amar a mí. ¿Y cómo me ama él? Hola, pétalo Nelson de la rosa de la noche, ¿cómo te encuentras de lindo? No, ¿qué es eso? Si dicen una parafernalia para dirigirse a él. No, él dice que el Padre me ama. ¿Y el Padre cómo me ama? Pues a todo el que ama sí. No, hay disciplina. No, que todo el que ama disciplina. ¿Cómo? Esa es una de las cualidades de su amor, ¿sí o no? No, pero es que estoy en disciplina. ¿Y por qué? Pues porque soy hijo, Eso es. pero hijo. Sí. Y todo ¿Lo hijo, reprende? y todo hijo es desobediente. Dice, y azota a aquel, Que recibe por ahí. azota a aquel, a todo aquel. Y dice, todo es todo. Todo tiene que pasar por el azote. Todos tenemos que pasar por el azote, todos. Porque dice que por lo que padeció, Yeshua HaMashiach aprendió. Dígame, el mismo Yeshua HaMashiach tuvo que pasar por padecimientos para aprender. Eso dice un versículo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habla de Yeshua. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí está diciendo entonces, y perdí, ¿cómo nos ama el Eterno? El Eterno, ¿cómo nos ama? ¿Sí? Es que todos lo tenemos configurado en un mundo de rosas. No, Él como es justo conmigo. Porque Él es justo. Él no puede violar su Torah. Por lo tanto, se comporta conmigo justo. Justo. Pero a eso le atribuye algo que nació antes. Perdóneme. Yo sé que la Torah es eterna. Pero entre la Torah y Baruch Hashem nació algo. ¿Sabe cómo se llama? Misericordia. Misericordia. Entonces el Eterno, yo tengo más de lo que me merezco. Déjame bien, por su misericordia. Porque si él fuera realmente, ¿sí o no? Y misericordia, pues ya me hubiera fulminado. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿cómo dice el texto? Gonzalo. El que tiene mis mandamientos. Ahí, espera un momentico, ahí que podemos entender. En sola esa parte que vimos. El que tiene, ojo con eso, ojo. El que tiene. Yo creo que hay gente que no lo sigue. Correcto. El que tiene. No dice que el que se los aprendió. No, mira, no, serio. No dice que el que se los aprendió. No dice que el que los captó. Dice el que tiene. Es decir, que yo vine a este mundo con los mandamientos. Porque ¿dónde fui enseñado? Arriba en los cielos. Entonces yo llegué al vientre de mi mamá con la Torah. Por eso es el que tiene, no el que aprendió. El que tiene mis mandamientos, pero no basta solo tenerlos. Somos elegidos, somos sellados. Vinimos a este mundo salvos y nos vamos salvos. El que tiene mis mandamientos, Y los guarda. no basta con solo tenerlos, toca guardarlos. Ese Ese es el que me ama. es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Correcto. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Te cansó? Le dijo Judas. No, deja así, tranquilo. pero yo le dije que sí. Le digo, Ok. Entonces, ¿qué? Volvemos al punto. ¿Qué es el amor? Los que tienen, no es porque aprendieron, tienen mis mandamientos y los guardan, eso realmente me ama. ¿Cómo amo yo a Dios? ¿Con decirle yo te amo? No, Él no corre un centímetro por eso. Ni un milímetro. No me van a manipular. No, Él es cumplo. Tú cumples, ¿cierto? Y los cielos se mueven. De resto, hacía gran Dios poderoso de los cielos eternos que tú eres, ¿no? Yo por eso le hablo en otros términos a veces a Dios. No les voy a decir cuál, pero yo sé quién es, más o menos he entendido quién es Él, y no se va a conmover porque yo le diga papito lindo. No, sí, amén, que lo utilicen más esos términos. Pero Él no se va a conmover. Él sabe en qué ando yo. Exacto.
Porque en esto se manifiesta ya, no como Caín, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a nosotros. Después de esta pequeña diatriba de qué es amor, ¿cómo amo yo al otro? Y guardando la Torah, ¿no? Oye, o con un sentimentalismo. ¿Con sentimientos? No. ¿Con emociones? No. Guardando la Torah. Continúo. Porque este es el mensaje que es hoy desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando yo digo que yo amo a mi hermano es porque yo soy una persona justa con el hermano, porque en mí están los mandamientos y yo los ejecuto con esa persona. ¿Sí? No como Caín. No como Caín. ¿Qué cosa era Caín? Caín era del maligno. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran como malas. Sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano cómo eran? Justas, justas. Si él es ¿quién es un justo? Alguien que cumple la ley. ¿Sí o no? Porque un justo ha sido justificado. Porque un juez lo justificó. Y el juez para justificarlo tuvo que basarse en una ley para que sea declarado justo. O sea, nadie es justo porque él se declare justo. No, un juez tiene que declararlo justo. Y para que un juez lo declare justo, él tiene que cumplir ciertas leyes. Entonces dice que Abel sus obras eran como justas, o sea, eran apegadas a la Torá. En cambio, las de Caín, ¿cómo eran? No eran apegadas a la Torá. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por la de los hermanos. Bueno, eso está en la Torá. ¿Qué está diciendo eso? ¿Que yo tengo que hacer un sacrificio? O sea, que el hermano se va a mandar a una piscina, no sabe nadar, se va a ahogar y yo digo, tranquilo, yo me mando por usted. Que tampoco se nadar. Dice que pone su vida por sus hermanos. Repito el texto, se estará poniendo de eso, de un kamikaze o de otro Mashiach. Aquí parece que estuviera diciendo que está hablando de que todos son una especie de Mashiach. ¿Será verdad? Veámoslo otra vez. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. El que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. ¿Por qué cosa? Porque guardamos sus mandamientos. Entonces, retrocediendo, dice que si yo veo a un hermano con necesidad, pues debo extender mi mano. ¿Sí o no? Debo extender mi mano, si yo lo veo con necesidad. ¿Qué tanto? Pues sí, no sé. Pues cada uno dé conforme prospera. Pero uno puede poner tarifas. Vamos a requerir todo de 10.000 para el hermano, no, eso es un delito además. Cada uno ofrendará lo que esté en su corazón, porque puede ser que tenga 100.000, o puede ser que tenga 1.000, nadie lo sabe. Si yo veo que alguien tiene necesidad, ¿debo pasar mi mano? Sí. ¿Por encima de mi necesidad? No. Porque es que yo también vi esas películas, donde vi pastores
sacar mercados de su casa para ir a llevárselos a alguien que tenía hambre. Y eso tampoco es justo, porque usted va a poder aguantar a su familia para darle de comer a otro. Y eso en ningún lado dice eso. ¿O sí? Que si yo tengo un par de zapatos, voy los regalo y ando descalzo por cumplir eso, no. Eso de justicia no tiene nada. No digamos su familia. Exacto. Ahora, dice, no ames de solamente de lengua, ¿y qué? Dice otro término. No ames de palabra y de lengua. Sí, yo te amo, sí, pero no lo doy con necesidad, no le ayuda. Ahora, yo no puedo cubrirle la necesidad, yo le ayudo en la necesidad, le ayudo en la necesidad. Que tiene el recibo de luz colgado y son 6 millones de pesos, pero yo tampoco digo, venga, llamando ya le... Pero no es todas, dele. No. No le puedo ayudar a John de los Sí, otros. porque si es por, Sí, si es por 6 millones, entonces por la tarjeta COVID se puede. Sí. Qué pena. Sí, por malos negocios, sí. Es lo que tú dices, te puedo buscar, puedo ayudar también de muchas formas. Entonces, amados, si nuestro corazón no nos reprende, bueno, si hay algo entre nosotros que dice, no, ¿por qué no nos ayudó? Haberle dado la mano al hombre, a la persona, al X, a la mujer, haberle ayudado. Dice, mi corazón me reprenderá. Y después pasa algo, dice, mire, pórtese de una forma de ley, sea justo. La Torá nos dice que ayudemos siempre al necesitado, ¿sí o no? Eso dice la Torá. Dice, al necesitado siempre lo tendréis entre vosotros. Eso dice un versículo de la Torá. Hay unas cosechas que eran para ¿quiénes? Para las viudas, para los huérfanos, ¿para quién dijimos? Y el extranjero. Viudas, huérfanos, extranjeros. Y el Eterno lo dejó como diezmo el tercer año. ¿Se acuerdan que hablamos de eso aquí? En Ayeshiva. El tercer año quedaba para el extranjero, el huérfano y la viuda. Todo lo que se cosechaba. ¿Sí? Lo del terreno. O sea, con una preeminencia por ese tipo de personas. Aquí dice que obviamente debo extender mi mano hacia ese tipo de personas, hacia las personas que obviamente lo demanden. Y como diríamos de pronto, si alguien en la calle me demanda a mí un favor y yo veo que está mal, pues yo lo llevo. Sí, o yo, en mi caso, mi transporte o lo que yo pueda colaborar, pues lo hago. Y me ha faltado. Si no lo hago, mi corazón puede estar reprendiéndome, porque a veces también mi corazón me puede estar diciendo, hizo lo bueno. Le voy a hablar de mi caso puntual. Muchas veces uno a la madrugada se encuentra gente herida, gente apuñaleada o gente tiroteada o algo así, y solamente recogió 2 veces gente así. ¿Sí? El resto de las veces no lo recogió porque yo he dicho es de dudosa procedencia. Y puede ser que yo lo recoja al tipo y detrás vengan a otros de otras 5 y nos maten a todos. ¿Sí? Y una de las 2 veces que lo hice, esta vez que digo, no lo volvería a hacer. Porque me metí con un problema. De la vez que recogí un tipo que iba moribundo. Yo lo recogí sin embargo porque estaba ahí, pues desgonzado y ya pálido, verde, con un borbotón de sangre saliendo aquí. ¿Sí? Entonces dije, no, pues hágale un torniquete aquí y le dije, súbalo rápido. Iba totalmente fundido, oído. Y se cogió un contravía en plena primera de mayo, le llaman al hospital. El problema para salir de ella. ¿Qué le pasó al señor? Y no sé, esta es la familia. Llega la policía, es otro problema. Para que le laven el carro, otro problema, porque nadie se lo lava. ¿Sí? Todo el embrollo, y yo lo hice con ese espíritu, y dije, no, pues se le vio mal tipo. ¿Ahora qué hago? ¿Queda yo un herido? Le dije, no, lo siento, no lo puedo hacer. ¿Fui justo o injusto a no recogerlo? Después de esta película que les conté. Justo. Entonces, por ahí algún día le comenté a un taxista, me dijo, uy hermano, no lo vuelva a hacer. Y me explicó toda la historia. ¿Sí? Mi hijo, yo estaba en un bar, probablemente de julio, donde de pronto alguien vino como medio pálido, herido, y yo lo subí. Cuando yo lo subí, empecé a sentir como un granizo en el carro. Encendieron a plomo el carro del hombre. ¿Sí? Y eso, le pegaron unos 6 agujerazos, no sé cómo me salvé. Y yo bajé por esa montaña así. ¿Sí? Cuando yo llegué allá, ¿qué tuvo que hacer? Ir a un policía y colocar el denuncio. Es decir, me acaban de tirotear el carro, porque el dueño del carro no le va a creer una fábula. Bueno, vámonos.